Hola, buenas. Siguiendo con la configuración de nuestra base de datos, a continuación vamos a ir a nuestro proyecto. Nuestro proyecto actualmente tiene varias carpetas, ¿bien? Y lo que vamos a hacer ahora es crear, lo primero que vamos a hacer cuando tú quieres trabajar con base de datos es que tú necesitas una clase que represente esta tabla que nosotros hemos creado. ¿Ok? Por cada tabla tú necesitas definir tu clase que va a estar representada por ella, para que obviamente JPA y obviamente Spring también hagan su magia. ¿Bien? Ahora, en este caso nosotros vamos a explicar cómo hacer esa traducción, pero más adelante te voy a dejar algunos videos en donde qué pasa si tienes más tablas relacionadas, cómo se tendría que hacer ese proceso. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a nuestro proyecto. Y si has seguido los videos completos, no deberías perderte con este gestor de carpetas. Lo que voy a hacer a continuación, voy a crear una nueva carpeta, un nuevo package, en donde voy a definir mis entidades. Bien, en este caso entity, lo voy a llamar. ¿Qué es un entity? El entity vendría siendo nuestra clase, que si tú has trabajado antes con NetBeans o has trabajado con Java Web, los entities por lo general poseen un asistente que te genera todo ese modelo de manera automática. Acá lo vamos a explicar manualmente, ya que al parecer no hay como un asistente que lo haga solo. Si tú tienes alguna idea de cómo poder generar esto de manera automática, me lo dejas en los comentarios igual para poder compartir más el conocimiento. Y obviamente tengamos un abanico de posibilidades. En este caso lo vamos a hacer manual. Es muy importante que nosotros generemos una Java Class, y esta Java Class, siguiendo la buena práctica de Java, va a representar a nuestra tabla, que se llama links. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a crear nuestra tabla que se va a llamar links. ¿Okay? De esa manera ponemos OK y se nos genera nuestra tabla. Ahora, las notaciones que nosotros vamos a explicar a continuación acá tienen que ver con notaciones que van relacionadas directamente con el JPA, con el framework, con las notaciones de entities. Entonces, lo primero que nosotros vamos a definir aquí, que vamos a decirle a Spring que esta clase es un entity. ¿Ok? Al decir que esta clase es un entity, automáticamente va a haber un proceso en donde los datos que vamos a tener en nuestra base de datos van a estar relacionados directamente con los atributos de esta clase. Por otra parte, también es muy importante definir propiedades como table, en donde nosotros tenemos que indicar de mi base de datos esta clase, a qué tabla de mi base de datos que yo tengo aquí voy a representar. Entonces tiene una propiedad que se llama name, y aquí tú tienes que colocar el nombre de la tabla al cual va a estar asociada tu clase. Nuestra tabla se llama links, entonces lo ideal es que no nos equivoquemos acá, links. ¿Ok? Entonces estamos haciendo una especie de mapping, ¿bien? Lo que tú conoces como mapping, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Por lo tanto, esta clase debería tener algunos atributos que son exactamente los mismos que tú estás viendo ahí, en donde deben ser los atributos privados. El primero, como es un entero, nosotros debiésemos definirlo como integer. Eso es lo que tenemos que utilizar. Bien, y le vamos a poner ID. ¿Ok? Por otra parte, tiene un nombre que es varchar. Por lo tanto, le decimos private string nombre. Luego de eso, definimos nuestro private string, que sería en este caso la URL. Y finalmente un entero, bien, private integer, que sería la puntuación. ¿Ok? Posteriormente a eso también nosotros podríamos tener los constructores, los podríamos dejar vacíos, si no lo dejamos así, pero tenemos que sí o sí también tener nuestros métodos set y get. Por lo tanto, vamos a ir a generar, bien, los getter and setter. Seleccionamos todos los atributos y listo. Ahora, hay algunas configuraciones y algunas características que nosotros tenemos que especificar. Por ejemplo, en el caso del ID es primary key. ¿Cómo definimos eso en el mapping acá?
también lo tenemos que definir con una notación. Esa notación, si tú tienes una tabla y esa tabla es clave primaria, tenemos que darle un ID. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que nosotros definir. Por otra parte, tiene un autoincrement, la propiedad de la clave. Entonces, si tuviese un autoincrement tu tabla, tendríamos que usar una notación que se llama generateValue. ¿Ok? Y la forma para poder decir que es autoincrementable, tenemos que pasarle un parámetro que se llama strategy, que debería ser la forma en cómo se van a generar estas cosas y va a ser por medio de un identity. Bien, si has trabajado con SQL Server, te puede resultar familiar el identity. Bien, el identity vendría siendo como un autoincrement en, obviamente, el mapping de JPA. Y eso es lo que principalmente nosotros necesitamos. Hay otras notaciones como el one-to-many, many-to-one o many-to-many, que cuando tenemos tablas asociadas, pero eso prefiero hacerlo en otros videos. Primero la idea es poder entender esto. Otra cosa súper importante también que tú puedes notar es que yo usé los mismos nombres, ¿ya? Pero supongamos que aquí en vez de decir puntuación, yo le hubiese puesto puntos, esto debería tronar o debería darnos error. ¿Ya? Obviamente está dando un error abajo por los setter y getter. ¿Ya? Ahora, pero si tú, por ejemplo, defines un atributo que no coincide con el nombre de la tabla, estás obligado a crear una notación que se llama column. Y acá en el column tú deberías definir el nombre de la columna al cual tú estás haciendo referencia. ¿Okay? Esa sería una manera en caso de que tú no ocupes los mismos nombres, porque a veces sucede de que la base de datos puede venir con guión bajo, algo, así, bien, y sabemos que eso en Java no se hace, ¿cierto? Sabemos que en Java la puntuación sería como puntos, no va con un guión bajo, sino va con la notación camel case. Bien, no sé si me doy a entender. Pero por eso es importante que tú puedas definirlo así, ¿bien? Y obviamente usar los mismos nombres, puntuación, ¿ok? Insisto, si tu tabla hubiese sido así, puntuación, ok, así, tú estás obligado aquí en Java a definirlo así, ¿ok? Pero tú sabes que en Java, por lo general, nosotros deberíamos hacerlo de esa manera. Entonces ahí tú tendrías que aplicar lo que es el arroba column para poder especificar la columna cómo se llama realmente. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar así. Más adelante lo más probable es que trabajemos con tablas asociadas y ahí nos vamos a dar cuenta de ese tema que te estoy comentando. ¿Bien? Así que ahí nosotros ya tenemos nuestro mapeo de tablas y posteriormente a eso ya estamos en condiciones de poder crear nuestro repositorio. Bien, vamos a hablar de los repositorios en otro video para que no quede tan extenso. Entonces, muy importante, esta es una pequeña introducción a lo que es el mapeo de tablas, bien, usando algunas notaciones que en este caso fuimos explicando. Recuerda que hay más notaciones, solamente estamos trabajando con una tabla. Así que nos vemos en el siguiente video para poder trabajar con los repositorios.